¿Y si te dijera que los dioses no eran los más temidos? Muchos hablan de Zeus o Hades, pero pocos se atreven a mencionar a las criaturas que ni los dioses podían controlar. Así que prepárate, porque hoy abriremos las puertas de un mundo prohibido. Pero una vez que escuches sus nombres, ya no podrás olvidarlos. Así que respira profundo, porque estás a punto de conocer a los 7 monstruos más aterradores de la mitología griega. Dicen que el fin del mundo ya ocurrió una vez, y que fue por su culpa. No fue un dios. No fue un titán. Fue algo peor. Un monstruo tan colosal que el mismo Hades cerró las puertas del inframundo por miedo. Su nombre es Tifón. El último horror nacido del caos, y el único que casi destruye a los dioses. Nadie lo invocó, pero apareció cuando la humanidad aún no entendía el significado del miedo. Así que los dioses lo vieron surgir del Tártaro con sus 100 cabezas de serpiente. Pero no eran solo cabezas, eran voces, y cada una rugía con un sonido distinto: fuego, tormenta, gritos humanos. Así que incluso el Olimpo tembló. Su cuerpo tocaba el cielo, sus ojos escupían llamas y su aliento podía fundir montañas. No caminaba, arrasaba. Tifón no buscaba venganza, buscaba dominio. Pero no solo sobre la tierra, también sobre el cosmos. Los dioses intentaron enfrentarlo uno por uno. Así que Poseidón huyó al fondo del océano. Dionisio se escondió entre los hombres. Y Zeus cayó. Sí, el padre del rayo, el rey del Olimpo, fue derrotado. Pero eso solo fue el comienzo. Porque lo que Tifón hizo con su cuerpo vencido fue algo que ni los mitos se atreven a detallar por completo. Y justo cuando parecía que el fin de los dioses era inevitable, algo cambió. Zeus yacía derrotado, mutilado, humillado. Tifón le había arrancado los tendones de las manos y los pies. Los escondió en una cueva vigilada por un monstruo aún peor, la serpiente delfina. Sin sus tendones, Zeus no podía moverse, no podía pelear, no podía gobernar. El Olimpo estaba en silencio, pero el caos crecía. Así que los vientos dejaron de soplar, los rayos dejaron de caer. Y la humanidad sintió lo que era vivir sin dioses. Pero Hermes no se rindió. El mensajero, junto a Pan, el dios del pánico, idearon un plan suicida. Así que descendieron a la cueva, robaron los tendones de Tifón y devolvieron a Zeus su poder. Lo que vino después no fue una batalla, fue una tormenta cósmica. Zeus lanzó rayos durante 9 días y 9 noches, destruyendo montañas, evaporando ríos y perforando el cuerpo monstruoso de Tifón una y otra vez. Tifón rugía, retrocedía, pero no caía. Su sangre hervía como lava y cada herida que recibía se convertía en humo venenoso. Pero incluso el caos tiene un límite. Zeus lo arrastró hasta el monte Etna. Y con un último golpe, lo enterró bajo una prisión ardiente, sellada con fuego eterno. Así que hasta hoy, dicen que cuando el Etna tiembla o escupe cenizas, no es un volcán. Es Tifón, retorciéndose en las entrañas del mundo, esperando su momento para volver. Muchos creen que fue solo un mito. Pero ¿por qué tantas culturas describen a una criatura igual? ¿Y si no fue una historia, sino un recuerdo? Un aviso olvidado. Una advertencia codificada en los antiguos relatos. Tifón no fue derrotado. Solo fue contenido. Y como todo lo que se encierra con fuego, eventualmente querrá salir. ¿Qué pasaría si al cortar una cabeza, aparecieran 2 más? No es una leyenda cualquiera. Es un castigo vivo. Una criatura imposible de vencer, salvo que estés dispuesto a morir intentándolo. Se esconde en los pantanos de Lerna, pero no está sola. La tierra hierve, el aire apesta a muerte, y la niebla es tan espesa como el miedo. Allí habita la Hidra, un monstruo serpentino con múltiples cabezas que, al ser decapitadas, vuelven a nacer, duplicadas. Su aliento era veneno, su sangre una maldición, su piel impenetrable. Pero no siempre fue una bestia sin control.
Fue criada por Hera, la reina del Olimpo, como un arma de venganza contra su hijastro, Hércules. Así que la Hidra no solo era una criatura mitológica, era parte de un plan divino. Un monstruo alimentado por el rencor de los dioses, enraizado en un pantano que nadie podía cruzar sin perder la razón. Cazadores desaparecían, aldeas se despoblaban, y los ecos de sus rugidos llegaban incluso a los templos. Pero nadie se atrevía a enfrentarla, hasta que llegó el segundo de los 12 trabajos de Hércules. Un combate que no solo probaría su fuerza, sino su mente, su fe y su propia alma. La batalla está por comenzar. Pero no todos los héroes regresan. Hércules llegó al pantano de Lerna al caer la noche. El agua era espesa como alquitrán, el aire ardía con un veneno invisible. Pero no se detuvo. Su misión era clara, matar a la Hidra o ser devorado por ella. Así que se adentró en el lodazal con la antorcha en una mano y la espada en la otra, sin saber que estaba entrando en la boca misma del inframundo. La criatura emergió de las sombras como una pesadilla. 7 cabezas, al principio, rugían con el eco de los abismos. Pero a cada tajo de su espada, no una, sino 2 nuevas cabezas brotaban del cuello sangrante. El monstruo se regeneraba más rápido de lo que podía herirlo. Así que pronto se vio rodeado por una masa de fauces, colmillos y odio. Aquí es donde muchos caen. La mayoría huye. Otros mueren. Hércules también estuvo a punto de rendirse. Pero recordó las palabras de su sobrino Iolao, quien lo acompañaba desde la orilla. Si cortas, yo quemo. Cada vez que una cabeza caía, Iolao acercaba la antorcha y cauterizaba la herida antes de que se regenerara. Uno por uno, fueron cerrando los brotes de horror. El pantano comenzó a arder con un fuego púrpura y fétido. Pero la Hidra aún guardaba un secreto. Una cabeza inmortal. No gritaba. No sangraba. Solo lo observaba, como si supiera que el final estaba escrito. Con todas sus fuerzas, Hércules la arrancó de raíz. La enterró viva bajo una roca maldita, y usó su sangre venenosa para crear flechas letales. Flechas que más tarde harían caer a otros héroes, otros dioses. Y finalmente, a él mismo. La Hidra murió. Pero su veneno siguió matando. Su maldición no terminó en Lerna, solo cambió de forma. Porque algunos monstruos nunca desaparecen. Solo esperan, ocultos, a que los llames por su nombre. ¿Y si el infierno tuviera un guardián, que nunca duerme y nunca olvida tu olor? Muchos temen la muerte, pero pocos saben lo que espera después de ella. No hay puerta más temida que la del inframundo griego. Así que los dioses pusieron a su custodia a un ser que no conoce la compasión. Cerbero. No 1, ni 2, sino 3 cráneos hambrientos. 3 bocas babeantes con colmillos como espadas. Pero lo que más aterra no es su fuerza. Es que no ladra para ahuyentar. Ladra cuando ya es tarde. Nacido del caos, hijo de Equidna y Tifón. El Cerbero no es solo un perro infernal. Es la línea entre el mundo de los vivos y los condenados. Su aliento huele a carne podrida. Su lomo está cubierto por serpientes que se retuercen vivas. Y su mirada paraliza incluso a las sombras. Pero no siempre estuvo encadenado. Algunas leyendas aseguran que en las noches más oscuras, cuando el velo entre el mundo se adelgaza, puede oler a los vivos que huelen a muerte. Así que, si alguna vez sientes un gruñido detrás de ti, aunque no haya perro cerca, no te gires aún, porque lo más escalofriante de Cerbero es que no impide entrar, impide salir. Pero la única vez que fue vencido, fue por un mortal. Hércules lo enfrentó, pero no usó espadas. Fue el último de sus 12 trabajos, pero también el más imposible. Los dioses le exigieron descender al inframundo vivo. Así que tuvo que negociar con Hades, el señor de los muertos. No debía matar al Cerbero, pero sí traerlo de regreso a la superficie, con sus propias manos. Cerbero no conocía la derrota.
No temía a humanos, ni respondía a súplicas. Su alma estaba forjada en los fuegos de la condena. Pero Hércules no se detuvo. Caminó entre ríos de sangre, cruzó los campos del tormento. Y cuando lo vio, 3 cabezas lo miraban al mismo tiempo. Una gruñía, otra analizaba. La tercera ya estaba a punto de saltar. La lucha fue brutal. Cerbero desgarraba la carne con sus fauces. Intentó ahogar a Hércules en su propia sangre. Pero el hijo de Zeus soportó el dolor. Lo abrazó con una fuerza sobrenatural. Dominó las serpientes que cubrían su lomo. Y con los ojos llenos de furia, lo sometió. Así que, por primera vez, el guardián del inframundo pisó la tierra de los vivos. Su aliento quemó la hierba, su presencia hizo que el cielo se oscureciera. Nadie podía mirarlo de frente sin sentirse al borde del colapso. Finalmente, Hércules cumplió su misión y lo devolvió al inframundo. Cerbero volvió a su puesto, más furioso que nunca. Pero algo había cambiado. Ya no era solo el guardián del reino de los muertos. Ahora también recordaba el rostro de un hombre que lo humilló. Y desde entonces, espera. No se mueve, no duerme. Solo escucha. El sonido de los pasos que se acercan. Los lamentos de los que no volverán. Así que, la próxima vez que pienses en lo que hay después de la muerte, no imagines luz ni paz. Piensa en gruñidos sordos en la oscuridad. En 3 bocas abiertas esperando tu llegada. Y en un nombre que jamás olvidarás, Cerbero. Dicen que si la miras, no vuelves a mirar nada más. Muchos temen a lo desconocido, pero lo que más aterra, es lo que alguna vez fue humano. Medusa no nació como un monstruo, así que la convirtió en una criatura tan temida que incluso los dioses preferían evitar su nombre. Era una joven sacerdotisa del templo de Atenea, de una belleza tan intensa que incluso los dioses la deseaban. Pero su destino cambió la noche en que Poseidón la violó dentro del santuario sagrado. En lugar de castigar al agresor, fue Medusa quien recibió la maldición. Atenea la condenó a perder su forma humana, así que su cabello se transformó en serpientes vivas y su rostro se volvió tan terrible, que cualquier mortal que la mirara, quedaba convertido en piedra al instante. Desde entonces, Medusa se convirtió en el símbolo de lo prohibido. Vivía exiliada en una isla olvidada, perseguida por héroes y condenada por los dioses. Pero había algo que ni los mitos contaban: Medusa conservaba su conciencia. Sabía lo que era. Sabía lo que hacía. Y cada estatua a su alrededor era un recuerdo de su tragedia. Así que la pregunta no es quién fue Medusa. La pregunta es: ¿qué tanto de ella sigue viva en las sombras del mito? No era solo un monstruo, era un castigo con rostro humano. Los héroes querían su cabeza, pero ninguno entendía el precio. El que logró llegar hasta ella fue Perseo, hijo de Zeus, armado con un escudo pulido como espejo, una espada curva y un casco que lo volvía invisible. Pero no fue fuerza lo que lo salvó, fue el engaño. No la miró directamente, así que avanzó usando el reflejo del escudo, y cuando Medusa dormía, la decapitó sin que ella pudiera defenderse. Su cabeza no murió con ella. Aún separada del cuerpo, su mirada seguía petrificando. Así que Perseo la usó como arma, congelando ejércitos y monstruos. Incluso después de muerta, Medusa fue utilizada, manipulada, temida, pero jamás comprendida. De su cuello brotaron 2 criaturas, Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, el guerrero de oro. Nacidos del dolor, hijos de una mujer convertida en bestia. El mito sugiere que dentro de Medusa había algo más que furia, una fuerza tan antigua que ni la muerte pudo contenerla. Y aquí es donde el mito cambia. Porque algunos dicen que el alma de Medusa jamás se fue, que sigue habitando en las piedras del templo olvidado, o que su maldición se reencarna en quienes sufren injusticias silenciosas. Otros juran que la han soñado, que les ha hablado en lenguas que no existen, y que les prometió que un día volverá.
Así que la próxima vez que veas una estatua con rostro de horror, pregúntate si fue una obra de arte o una advertencia. Porque hay leyendas que no envejecen. Solo esperan el momento justo para despertar. ¿Qué clase de criatura necesita un laberinto para que el mundo no la vea? ¿Nadie lo visita? ¿Nadie sale de allí? Y lo peor, nadie sabe qué ocurre dentro. Pero hace miles de años, los griegos construyeron una prisión que no era solo de piedra. Era un castigo para algo que nunca debió existir. El Minotauro no nació monstruo. Era mitad hombre, mitad toro, con cuerpo humanoide de fuerza brutal. Pero con la cabeza de un toro salvaje, ojos rojos de furia y un rugido que desgarraba los muros. Su nombre era Asterión. Así que su historia no comenzó como la de una bestia, sino como la de una aberración divina. Cuenta el mito que el rey Minos desafió a los dioses. Pero Poseidón lo castigó de forma perversa. Hizo que su esposa se enamorara de un toro blanco. Y de esa unión nació el Minotauro. El rey no pudo matarlo, pero tampoco mostrarlo. Así que ordenó construir un laberinto bajo tierra, diseñado por Dédalo. Un lugar sin salida ni esperanza. Allí, en la oscuridad, creció el Minotauro. Sin comprender el mundo ni su origen, alimentado por carne humana, pero aún conservando un vestigio de conciencia. Lo peor de un monstruo no es lo que destruye, sino lo que recuerda haber sido. Y aún falta el momento más sangriento de su historia. Asterión ya no lloraba, solo gruñía. Los años pasaban, pero él seguía ahí, atrapado en la oscuridad del laberinto. Sin luz, sin tiempo, sin nombre. Así que el pueblo de Atenas, obligado a pagar tributo por un antiguo error, enviaba cada año 7 jóvenes y 7 doncellas. No como sacrificio, sino como alimento. El Minotauro no cazaba por instinto, sino por desesperación. El hedor a miedo lo guiaba entre los pasadizos. Pero su furia no era salvaje, era dolor. Cada grito que arrancaba de sus víctimas era un grito que él ya no podía dar. Entonces apareció Teseo. Un héroe, un joven valiente. Pero no fue el coraje lo que lo ayudó a entrar. Fue Ariadna, hija del rey Minos, quien, enamorada de él, le dio un hilo para que pudiera salir. Así que Teseo descendió, paso a paso, hasta el corazón del laberinto. El encuentro fue brutal. No hubo diálogo, no hubo tregua. Solo un choque de cuerpos, huesos rompiéndose y un silencio final. Teseo mató al Minotauro con sus propias manos. Pero al hacerlo, no mató a una bestia, sino a un hijo olvidado por todos. Muchos celebraron su muerte, pero nadie construyó una tumba. Nadie lloró al monstruo. Nadie reconoció que su existencia fue culpa de los dioses, de los hombres y del miedo. Así que hoy, siglos después, aún se siente un eco dentro del laberinto de Creta. Dicen que si te acercas demasiado, puedes escuchar un rugido lejano. O tal vez no sea un rugido. Tal vez sea el último lamento de alguien que solo quería ser libre. Y ahora lo sabes, el verdadero monstruo nunca fue el Minotauro. Dicen que el viento trae susurros, pero a veces, también trae gritos. Durante siglos, los marineros temieron más al cielo que al mar. Pero no por tormentas o rayos, sino por las criaturas aladas que descendían con hambre de castigo. Eran las arpías. Mitad mujeres, mitad aves. Pero sin alma, sin piedad, sin remordimiento. Eran la encarnación del tormento divino. Enviadas no a matar, sino a destruir lentamente el espíritu. Su nombre significa las que arrebatan. Así que no esperes una muerte rápida si te encuentran. Raptaban, contaminaban, devoraban. No por hambre, sino por orden. Vivían en los confines del mundo, en grutas barridas por huracanes, donde el sol apenas se atrevía a tocar el suelo. Pero su poder no venía del lugar donde habitaban, sino del temor que infundían.
fueron enviadas por Zeus para castigar al rey Fineo, quien, por revelar secretos del Olimpo, fue condenado a vivir rodeado de comida, pero sin poder comer ni un solo bocado. Las arpías descendían cada día, infectaban los alimentos, dejaban un hedor tan vil que solo respirar ya era castigo. Así que, Fineo no murió de hambre, murió de desesperación. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que las arpías disfrutaban hacer cuando nadie las veía. Nadie escapa de lo que ha sido enviado por los dioses. Y las arpías no eran simples emisarias. Eran ejecutoras. Pero no de justicia, sino de condena. Su apariencia variaba según quien las mirara. A veces con rostros de mujer hermosa cubiertos de plumas negras. Otras veces deformes, con garras ensangrentadas y ojos vacíos. Así que no era solo su cuerpo lo que aterraba, sino lo que representaban. La culpa hecha carne, el pecado con alas, el castigo volando en círculos sobre tu cabeza. Los argonautas, comandados por Jasón, intentaron enfrentarlas, pero no pudieron tocarlas. Volaban entre las sombras, se desvanecían en el aire. Y su risa, esa risa aguda, metálica, quedaba resonando en los huesos de quienes sobrevivían. Así que focas y cetes, los boreadas, hijos del viento, fueron los únicos capaces de seguirles el rastro. Sus alas eran tan rápidas como las de las arpías, y su rabia era más antigua que el tiempo. Pero cuando por fin las acorralaron, algo ocurrió. Iris, la mensajera del Olimpo, descendió en un haz de luz dorada. No podían matarlas, porque las arpías aún tenían un propósito. Fueron exiliadas a una isla secreta, un lugar del que nadie habla con libertad, un sitio donde el viento sopla hacia adentro, pero nunca hacia afuera. Dicen que aún viven ahí, esperando la orden de regresar, esperando a que otro humano se atreva a ofender a los dioses. Así que, cuando escuches un batir de alas en la oscuridad, cuando sientas que el aire se vuelve denso, y que un hedor inexplicable llena la habitación, no corras, no grites, no reces, porque si las arpías han venido por ti, es porque ya has sido condenado. Y esta vez, no hay héroes que puedan salvarte. ¿Y si te dijera que hay una criatura tan antinatural, que jamás debió existir? Se arrastra entre las ruinas del olvido, olvidada por muchos, temida por todos. No tiene un rostro, porque tiene tres. La quimera. Un monstruo híbrido, un error divino, una maldición que camina. Nacida del caos, pero no del caos común, sino del vientre de Equidna, la madre de los monstruos, y del terrible Tifón, el ser más temido por los dioses. Así que su existencia no fue casualidad, fue un castigo. Un cuerpo de león que ruge como el trueno. Una cabeza de cabra que brota de su lomo. Pero lo peor es su cola, que termina en la cabeza de una serpiente. Y si eso no basta, escupe fuego. El simple sonido de su aliento podía encender bosques enteros. Sus garras rasgaban piedra, su mirada detenía el alma. Así que no era solo un monstruo, era una advertencia viviente. Una combinación imposible, un símbolo de lo impuro, de lo prohibido. Pero, ¿quién se atrevió a cazarla? ¿Y por qué los dioses no la detuvieron? Eso es lo que viene ahora. Los dioses la observaron desde el Olimpo, pero ni siquiera ellos intervinieron. Así que enviaron a un humano. No cualquiera. Un guerrero marcado por la tragedia y la sospecha, Belerofonte, acusado de intentar violar a una reina, traicionado, condenado a morir. Pero con una oportunidad, matar a la quimera. Era una misión suicida, pero había un giro. Belerofonte no lucharía solo. Contaría con un regalo divino, Pegaso, el caballo alado nacido de la sangre de Medusa. Juntos surcaron los cielos hasta encontrarla, y cuando la bestia rugió, el cielo pareció partirse. Las llamas que arrojaba eran tan reales como el miedo que inspiraba.
Belerofonte no podía acercarse, pero tampoco podía huir. Así que ideó algo imposible, ató una lanza de plomo a su arma, y cuando descendió desde el cielo, la lanzó directo a sus fauces ardientes. El fuego de la quimera fundió el plomo en su garganta. Pero ese fue su error fatal. El metal líquido la ahogó desde dentro, y el monstruo maldito cayó entre gritos, en una mezcla de rugidos, chillidos y siseos. No murió en paz. No murió en silencio. La tierra tembló, como si algo ancestral hubiera sido forzado a abandonar este mundo. Pero aquí está lo perturbador. Algunos dicen que su espíritu no se fue del todo. Que donde fue asesinada, la tierra sigue estéril. Que su fuego aún humea bajo la superficie. Así que, si alguna vez visitas las tierras de Licia, no confíes en la calma. A veces, lo que parece un simple temblor, es el recuerdo de una criatura que nunca debió existir. Y si eso fue solo uno de sus hijos, imagina lo que aún duerme en la oscuridad.